La Iglesia ha defendido con firmeza que los medios de comunicación deben de estar al servicio de la verdad. Y esto lo ha hecho vida el periodista don Eduardo García Serrano, protagonista en este espacio de Butacas Vacías. Vamos a empezar la entrevista con don Eduardo García Serrano, periodista, ya veterano. Pues sí. Y bueno, la Iglesia... Demasiado veterano. Sí, la Iglesia siempre ha defendido que los medios de comunicación tienen que defender la verdad. Y esto usted lo ha hecho vida, ¿no? Bueno, yo he estado en esa línea desde que empecé a trabajar como periodista, contando 20 años en la redacción del Alcázar, ¿no? Yo he procurado, incluso en tiempos más duros que los que ahora estamos viviendo, me he significado siempre por no ocultar mi catolicismo esencial, mamado en la leche de mis biberones maternos, además de en el seno de la Santa Madre Iglesia, de esa gran maestra universal que es la Santa Madre Iglesia. Y hablo de la Santa Madre Iglesia, no de algunos de sus príncipes y de sus gestores, sino la Santa Madre Iglesia, esa obra universal que tiene más de 2000 años de historia. Pues yo desde muy pequeño tuve la inmensa fortuna de nacer en una familia profundamente católica, me eduqué así y ese ha sido el hilo conductor de mi labor profesional. Yo jamás he ocultado mi fe católica. No soy, bueno, pues como hay tanto hoy en la vida política y social española, un católico de la secreta, ¿no? O un católico de fin de semana y en secreto y que no se entere nadie, no. Los católicos tenemos que proclamar que lo somos y tenemos que defender precisamente eso que decías tú. O sea, solo la verdad nos hace libres. Y verdad no hay más que una. Y no es relativizable, en absoluto. La verdad es la que nos enseña el Hijo de Dios. No es relativizable. Y además no es una verdad que esté al alcance de una minoría de ilustrados, incluso de los católicos, esas grandes minorías de ilustrados que nos ha dado la Santa Madre Iglesia. No, yo comienzo siempre mis oraciones, te diré, y las termino con esa frase para mí conmovedora que ahorra legiones de teólogos, y legiones de debates, inmensidad de debates teológicos sobre la Santísima Trinidad, sobre Dios Padre, sobre Dios Hijo, sobre el Espíritu Santo. No, para mí hay una frase en el Evangelio que es sencillamente conmovedora por su simpleza y a la vez por su profundidad, que es con la que yo, repito, empiezo y finalizo siempre mis oraciones. Y es la de aquel centurión romano que no tenía más Dios que Marte, el dios de la guerra, no tenía más representación de ese Dios que el águila de plata de su legión, ni más guía espiritual que la loba romana. Y este centurión destinado en Judea, pues en un momento de necesidad, en un momento trascendente, esos momentos por los que pasamos todos los hombres una vez o varias en nuestra vida, desesperado, se acerca a Jesús de Nazaret, del que había oído hablar. No lo conocía personalmente, había oído hablar de él, le habían llegado informaciones de todo tipo, y se acerca a él y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero siento algo dentro de mí, me dice que una sola palabra tuya bastará para salvarle. Entonces Cristo le contesta: tu fe te ha salvado. Esa es mi fe. Esa es la verdad. Yo adoro a Santo Tomás de Aquino, adoro a San Agustín, primero por lo que son y segundo por la luminosa inteligencia que derramaron a manos llenas para el resto de la humanidad. Pero a mí, y lo digo con toda sinceridad, yo creo que esto puede provocar escándalo en algún intelectual católico. Para mí esa frase de ese centurión romano, pagano nato y neto,
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, lo sé, estoy convencido, me ha bastado mirarte, me ha bastado verte, me ha bastado cruzar este breve saludo entre los dos para saber que una sola palabra tuya bastará para salvar. Esa es la auténtica fe. ¿Usted nunca ha tenido respeto humano, un poquito de miedo de defender la verdad en los medios de comunicación? No, no. Me ha costado, he pagado un alto precio personal, profesional, económico y laboral, pero nunca lo he cuantificado como una pérdida, sino como una ganancia. No se puede vivir en contra de uno mismo, profesionalmente, laboralmente, y luego ir a misa los domingos y fiestas de guardar y procurar ser el que en tu interior eres. Cuando vives así, te conviertes en un fariseo. Cuando vives así, resulta que acabas militando en un partido que dice tener inspiración cristiana, en el humanismo cristiano, y acaba aceptando las leyes del aborto, acaba aceptando el matrimonio homosexual, acaba aceptando la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. No, esa dicotomía es imposible que se dé. Esa esquizofrenia, cuando un hombre asume esa esquizofrenia, se convierte en un fariseo. Tú eres católico, que es lo más grande que se puede ser, porque es, repito, así me lo enseñaron y así lo creo, es la única religión verdadera. Y lo que nos ha pasado a los católicos, ¿no?, y lo que les ha pasado a muchos príncipes de la Iglesia, a muchos mitrados de la Iglesia, es que han relativizado esa verdad. El catolicismo es la única religión verdadera. Si tú renuncias a eso, relativizas a Dios, relativizas a su Hijo, relativizas a su madre, relativizas tu fe. Dices, bueno, sí, yo soy católico, pero, en fin, soy católico cuando estoy en mi casa con mis hijos y los cojo de la mano y me los llevo a misa los domingos y fiestas de guardar. Pero cuando estoy en el escaño, no. Cuando estoy en el escaño no tengo por qué actuar como un católico. Tengo que actuar como un político moderno, como un político que se ayorna a las demandas sociales. Miren ustedes, si Dios nuestro Señor, si el Redentor, si hubiera ayornado a las demandas sociales de la época, pues no hubiera acabado en la cruz. No hubiera acabado en la cruz. Si se hubiera ayornado a las demandas sociales, jamás le hubiera dicho a Poncio Pilatos que él, ante los ojos de Dios, el procónsul romano, era igual que el más humilde y el más modesto de los esclavos. Que todos los hombres somos iguales ante Dios, independientemente de los galones y los blasones que algunos hombres tengan. Ese ayornamiento con la realidad circunstancial, la conveniencia política del momento del católico, conduce a que el catolicismo retroceda. O de Cristo o del mundo, no hay más. No hay más, no hay más. Si no estáis conmigo, estáis contra mí. Si no estáis conmigo, estáis contra mí. Yo soy la verdad, el camino, la luz y la vida. O crees esto y lo llevas a cabo en tu ejecutoria personal, laboral, política, social, en tu día a día. Entonces, llegamos a la situación a la que hemos llegado en España y en toda Europa, y en todo el occidente cristiano, que ya ha dejado de llamarse así. Por todo esto que nos dice don Eduardo, es importante que el comunicador católico tenga una buena formación tomista, que se forme en la patrística, la enseñanza tradicional de la Iglesia, ¿no?, para que no te metan goles como, por ejemplo, el cardenal Ranner o algún otro teólogo modernista. Efectivamente, vamos a ver. Yo desde muy joven me emperré, aparte de... No tiene ningún valor el que yo haya sido desde los 20 años como profesional del periodismo, tanto en prensa como en radio y ahora en televisión, no haya ocultado y haya proclamado sin ningún tipo de complejos mi fe católica. Eso no tiene ningún valor porque va de soi, o sea, forma parte de mi ADN. Pero yo he mantenido siempre una batalla importantísima y, he de decir,
sin falsa modestia, que en numerosas ocasiones, por no decir todas, la he ganado dialécticamente, que es el negar la confrontación fe y razón. Miren ustedes, eso es una confrontación falsa creada por los enemigos de la Iglesia para destruir a la Iglesia y a través de la destrucción de la Iglesia destruir el mensaje de Cristo. La fe no está contrapuesta a la razón. La razón es la hija predilecta de Dios. La razón es esa herramienta con la que Dios dota al hombre, que es una creación singular dentro de la creación universal de Dios Padre. El hombre es algo muy singular, algo único en la creación. Dios dota al hombre de razón. Es la herramienta principal que Dios le da al hombre, entre otras cosas, para distinguirle de las demás criaturas de la creación. Le dota de razón. Tratar de reducir a Dios a través de las herramientas de Dios, la física, la ciencia, las matemáticas, la química, la aritmética, el cálculo. Tratar de reducir a Dios utilizando esas herramientas de Dios es sencillamente ridículo. Ridículo. O sea, no se puede destruir al Padre con las herramientas que el Padre nos da. Y la razón es la más brillante de ellas. Pero sin caer en racionalismo. Sin caer en racionalismo, efectivamente, sin elevar a los altares la razón. La razón es una herramienta más. Es la herramienta que hace del hombre lo que es respecto del resto de las criaturas de la creación. La mayoría de medios de comunicación se puede decir que están en manos de los enemigos de la Iglesia. Sí, indiscutiblemente. Incluso los que cuentan entre sus columnistas, entre sus periodistas, con periodistas católicos. Bueno, están en manos de los enemigos de la Iglesia. Háblenos del proceso de ingeniería social que ha habido en España en los últimos años, principalmente a partir de la transición. Bueno, yo ahí tengo que enmendarte cariñosamente la plana, porque el proceso de ingeniería social que hemos padecido en España y cuyos frutos envenenados estamos recogiendo hoy, no se inicia en la transición. La transición alcanza, digamos, su máxima velocidad y su máxima extensión. Pero ese proceso de ingeniería social se inicia ya en los últimos años del franquismo. Yo, que voy a cumplir 60 años en breve, yo desembarco en la Universidad Española, concretamente en la Complutense de Madrid. Desembarco en 1973. 1973. A Franco le quedaban 2 años de vida. Bueno, pues en 1973 el claustro de profesores de la Universidad Complutense de Madrid, de la Autónoma ni te cuento, estaba copado por profesores marxistas y enemigos de la Iglesia. Ese proceso se inicia cuando, y lo diré sin ningún tipo de complejo, como he dicho siempre en las cosas, cuando la Iglesia española, la Iglesia Católica Española, comienza a aliarse intelectualmente, dialécticamente, comienza a aliarse con sus propios enemigos. ¿Qué hace la Iglesia Católica en aquellos años finales de los 50, principios de los 60? Pues lo que Esopo perfila muy bien en una de sus magníficas fábulas. La Iglesia Católica, para amigarse con el lobo, mata a sus mastines, con lo cual el lobo acaba devorando a todo el rebaño, incluido el pastor. Eso es lo que inicia la Iglesia Católica en los años finales de los 50, principios de los 60. De la Iglesia Católica, si no hubiera sido por el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, de la Iglesia Católica en España, físicamente, no espiritualmente, porque espiritualmente la Iglesia es imbatible, porque es eterna. La prueba es que allá donde ha habido regímenes totalitarios de cualquier signo, los marxistas, los comunistas, y han tratado de acabar con ella físicamente, bueno, pues la Rusia comunista consiguió acabar físicamente con la Iglesia, pero no espiritualmente. La prueba es que cuando se derrumba ese tinglado siniestro que era la Unión Soviética, la Iglesia ortodoxa
resurge como si hubiera estado oficiando hasta ayer mismo. O sea que espiritualmente es inatacable y es imbatible, porque Dios es imbatible. España, esa operación de ingeniería social se inicia en los años 60, cuando la Iglesia asume todos los agentes que con Gramsci, con la teoría del entismo de Gramsci, se infiltran en los seminarios, se infiltran en las parroquias, etcétera, y bueno, pues le hace ojitos a los que... Manipulación del lenguaje. Manipulación del lenguaje. A partir de 1978, ya con la Constitución aprobada, esa operación de ingeniería social ha destrozado la moral de la sociedad española, ha destrozado el pueblo español, el pueblo español que se ha distinguido siempre, desde el Concilio de Toledo hasta nuestros días, por la defensa a ultranza de su fe, de esa fe del carbonero, de esa fe del centurión de la que yo te hablaba antes. Recordemos que el detonante de la guerra de independencia no es solo y exclusivamente la presencia de las tropas francesas en España, sino los desmanes que esas tropas ilustradas francesas cometen contra la Iglesia. Y ese pueblo se subleva contra esas atrocidades que están perpetrando contra su Iglesia, contra la Iglesia católica. Bueno, pues hoy todo eso ha desaparecido. Y aquí el comunicador católico, ¿qué tiene que decir? En este caos, se nos oye, somos una voz en el desierto. No rendirse, da lo mismo. Da lo mismo. Yo sé que hoy somos minoría, pero volveremos a ganar. Volveremos a ganar porque la verdad es la nuestra. La verdad inapelable, la verdad no relativizable es la nuestra, la única verdad. Nuestra misión es seguir manteniendo esos candiles encendidos. ¿Usted daría la vida por defender la verdad? No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Yo no me traicionaría a mí mismo ayornándome a una conveniencia política a cambio de salvar mi vida. Sobre todo si lo que se confronta es mi fe y es Dios. Es importante la formación, ¿no? Tener una formación sólida. Por supuesto. Pero sobre todo también la vida de oración, ¿no? La vida de piedad. Por supuesto que sí. Indiscutiblemente nosotros debemos llevar a nuestra vida cotidiana con nuestros hechos diarios, por sus hechos los conoceréis, nuestra fe y nuestra formación católica. Debemos dar ejemplo. Debemos dar ejemplo, que es lo que hacen Cristo y es lo que hacen los apóstoles. ¿Usted cree que si viene el Frente Popular de nuevo puede haber una reacción en el sector católico? Yo es que creo que lo que tú denominas, o usted, vamos a tutearnos, denominas el sector católico, creo como decía Churchill a ese diputado suyo, no te equivoques, los que están enfrente son el adversario, los enemigos son los que se sientan con nosotros. ¿Cuál es el ideal del comunicador católico? Como paradigma, el ideal del comunicador católico, pues mira, para mí es Chesterton. Para mí es Chesterton, porque yo estoy cada vez más de acuerdo con Chesterton en aquello que decía, que me parece sencillamente sublime. Cuando era joven creía en Dios, hoy solo creo en Dios. Y eso en España es esencial, porque España, sin la Iglesia Católica, sin el catolicismo, es inconcebible. España y la religión católica son indisociables. España como entidad política, como entidad social, el ser nacional de España no es que esté íntimamente ligado a la Iglesia Católica, es que es la Iglesia Católica. Destruir España es destruir la cristiandad. Por supuesto. Es que es así de simple. No querer aceptar esta realidad es lo que nos ha conducido a la situación en la que estamos. Porque España es obra de la Iglesia Católica. España es obra de la fe de Cristo. Todo lo que hoy somos viene de Santiago, de nuestro patrón. Si Santiago no llega a esta tierra de María Santísima y evangeliza esta tierra, esto hubiera sido otra cosa. España es lo que es gracias a Santiago, gracias a la fe católica. Cuando Roma cae, los hispanorromanos
están cristianizados, son católicos. Cuando llegan los godos, que son arrianos, no les queda más remedio que conciliarse en Toledo para convertirse al catolicismo, porque el pueblo español no iba a aceptar de ninguna manera una monarquía gótica que no fuera católica. Hasta aquellos bárbaros, cristianizados a través de Arriano, entienden que esta tierra de María Santísima lo es porque es católica y que sin ser católicos no podrían gobernar sobre esa nación que ellos empezaron a construir. Posteriormente ese catolicismo se fortalece, se muscula durante 800 años de lucha contra su principal enemigo, el principal enemigo de la cristiandad, que hoy parece que desde el este de Europa estamos empezando a entender que es el Islam. Caído el comunismo, caídas las ideas de la Ilustración, de la izquierda nacida en la Revolución Francesa, el principal enemigo de la cristiandad es el Islam. Y durante esos 800 años España se fortalece en su fe y, por supuesto, en su sentido nacional, a través de la cruz. A través de la cruz, o sea, España es inentendible sin la cruz. Yo soy de Zaragoza y bautizado en el Pilar, caballero del Pilar, o sea, ¿qué me va a contar, no? Que la fe no va a desaparecer en España mientras esté el Pilar, ¿no? Incluso en la guerra, en la Cruzada Nacional, las dos bombas, bueno, tiraron 4, ¿no? No pudieron destruir y están todavía conservadas en... Sí. Bueno, supongo, no sé si los políticamente correctos de la memoria histórica Sí, las siguen habrán las dos quitado. bombas allí en el Pilar, sí. Bueno, gran enemigo de la cristiandad, el Islam, y también luego Lutero, ¿no? Hizo un daño tremendo. Mira, Luis Suárez tiene un libro magnífico, el profesor Luis Suárez, que es lo que España le debe a la Iglesia Católica. Efectivamente le debe su ser. O sea, cuando uno debe su ser a algo, a alguien, es que eres ese alguien. Y si renuncias, si traicionas a ese alguien, te estás traicionando a ti mismo. Pero es cierto, y esto que no se me tome como un arrebato de orgullo hispano-católico, ¿no? Es cierto que la Iglesia Católica a España también le debe grandes cosas, ¿no? Sin España, hoy el catolicismo, hoy, en las circunstancias en las que estamos, sin la labor evangelizadora de España, hoy el catolicismo sería una religión minoritaria. Pero en el pasado, porque la corrupción de lo mejor es lo peor. Y como España ha dado grandes santos como San Ignacio, Santa Teresa, auténtico martillo de herejes, hoy en día la corrupción de España es tremenda, ¿no? Tremenda, es la corrupción moral de España. ¿Pero por qué viene esa corrupción? Porque hemos renunciado a nuestros principios católicos. Las Cortes de Cádiz. A partir de la Constitución tan alabada, esa Constitución liberal de las Cortes de Cádiz. Por cierto, pucherazos al margen, de eso podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, la configuración de la historia ha sido la que ha sido, ¿no? A partir de entonces, España empieza a retroceder en la firmeza de la defensa de la fe católica, ¿no? Y así hemos llegado en ese larguísimo proceso. Que el liberalismo es radicalmente incompatible con la fe. No se puede ser católico y liberal. Es una doctrina además condenada por la Iglesia Católica con la misma energía y con la misma dureza que el marxismo. El liberalismo es una doctrina disolvente del ser humano y además más peligrosa que el marxismo, porque claro, apela a la conquista de la libertad. En el marxismo ves al enemigo, ¿no? En el marxismo ves al enemigo, en los liberales no. En los liberales no. Hay católicos que se proclaman liberales, como hay católicos que se proclaman marxistas, socialistas y comunistas. Pero en los liberales es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso porque su apariencia, su modus operandi y su modus vivendi no es el de los marxistas anticlericales, comecuras, iconoclastas. Lobo ¿no? con piel de cordero. Exacto. El liberalismo es mucho más peligroso porque además apela a eso que mueve a los hombres en todos los puntos de la tierra, que es la libertad. Han jugado a identificar una doctrina esencialmente perversa contra el hombre, como es el liberalismo, con la conquista de la libertad. Y eso es especialmente peligroso.
Porque hoy en día no salen más canales católicos como esta modesta plataforma audiovisual para defender la verdad. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Estamos acomplejados? ¿No tenemos medios? ¿Qué tendría que pasar para que haya una reacción a nivel de medios de comunicación y hacer algo potente, tradicional? Pues mira, tendría que suceder un cataclismo que es al que estamos encaminados. Solo así resurgiría como resurgió a partir del 18 de julio del 36 la Iglesia en todo su esplendor y en todo su poder. Mientras tanto, y mientras determinados príncipes de la Iglesia pues sigan relativizando el mensaje a través de sus propios medios de comunicación, como es 13TV, y dando asiento, voz y plataforma a católicos que están en partidos que aprueban el aborto, los matrimonios homosexuales, la adopción de hijos por parejas homosexuales, y eso lo está haciendo la Iglesia Católica, los mitrados de la Iglesia Católica Española. Mira, nosotros organizamos aquí el año pasado 2 oraciones, la primera, consecutivas, la primera por los cristianos coptos asesinados, martirizados en las playas de Libia por el Estado Islámico. Y la segunda por Asia Bibi. Bien, la primera fue frente a la Embajada de Egipto y la segunda frente a la Embajada de Pakistán aquí en El Viso. En las 2 ocasiones, la oración la tuve que conducir yo. Y te voy a explicar por qué. Yo como cordero del rebaño católico, llamé a la conferencia episcopal para que nos mandaran, no te digo un mitrado, un sacerdote. Un sacerdote que condujese la oración por nuestros hermanos martirizados en las playas de Libia y por nuestra hermana Asia Bibi, condenada a muerte en Pakistán. En las dos ocasiones, tenían mucho que hacer los obispos. No iban a estar en Madrid, uy, qué lío, qué follón, mandar un sacerdote de la conferencia, no te digo un obispo, claro, un sacerdote comisionado por la conferencia episcopal para que conduzca una oración organizada, convocada por Intereconomía, por nuestros hermanos cristianos martirizados en Libia y nuestra hermana condenada a muerte en Pakistán. Quita. Tuve que conducir yo la oración. Un católico de infantería, un católico de garrafón, pero un católico. La tuve que conducir yo, afortunadamente fue un éxito, la convocatoria fue un éxito en cuanto a concurrencia. Pero la conferencia episcopal no nos mandó a nadie. No nos mandó a nadie porque... Y tampoco denunciaron el Padre Nuestro blasfemo en Barcelona. Ni... Lo hemos hecho nosotros. Don Eduardo, vamos a pedirle que finalice este espacio porque podemos estar aquí hablando horas y horas, que haga una arenga al alma dormida del pueblo español que pueda estar viendo este programa, para que reaccione, para que no renuncie a sus principios católicos, para que vuelva a la tradición, para que reniegue de las herejías. Pues mira, para mí la arenga más hermosa en ese sentido es la que el capitán Velarde, el 2 de mayo de 1808, le da al teniente Daoiz. Y no de la infantería, ¿no? La artillería. Cuando salen de capitanía con las órdenes de someterse a las instrucciones del mariscal Mirat en Madrid, que había saltado templos, Y entonces el capitán Velarde le dice al teniente Daoiz: España está perdida, pero tú y yo vamos a morir por ella y por la fe. Esa es la única arenga posible. España hoy está perdida. La fe católica está fragilizada, por no decir reducida a unos espacios mínimos en la sociedad española. Pero tú y yo vamos a... Yo tendría la solución, y ya para acabar como colofón, hay una frase que dice muy bonita y yo la suelo meditar y hacer vida. En los tiempos que en España el Santo Rosario se solía rezar, tiempos de Felipe II, era España la dueña del mundo por tierra y por mar.
lo asumo y la hago mía perfectamente. Pues muchas gracias por su testimonio, de corazón, le agradezco. Que Dios le bendiga y que siga tan fiel y con este coraje defendiendo la verdad, que España necesita hombres como usted, periodistas católicos. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Igualmente, amigo.